No es lo mismo refresco, jugo, café que agua. O sea, no necesito líquido, necesito agua. Necesito agua. Si os preocupa vuestra salud, entonces escoger el agua que bebéis no es una cuestión de moda o un lujo, es una necesidad. Lo que tiene disuelto azúcares, cafeína o alcohol de entrada te deshidrata. En realidad, casi todos los desequilibrios metabólicos en el cuerpo tienen que ver con los niveles de hidratación. Entonces, si no le estamos dando la adecuada cantidad y calidad de agua al cuerpo, no funcionaría. Cada vez se está volviendo más difícil beber agua limpia a nivel mundial por el estado deteriorado de las cisternas de depósito de agua y por la contaminación química cada vez más abundante. La contaminación química es tal que las plantas de tratamiento del agua no dan abasto y no pueden filtrar todas las sustancias que contiene. Naturalmente, el agua tiene que estar viva. ¡Viva! ¿Hay agua muerta? Desde la cafeína del desayuno hasta el gel de baño pueden acabar en las aguas y a esto se suman pues, sustancias químicas derivadas de la industria agroalimentaria como los pesticidas, por ejemplo, toxinas producidas por bacterias o medicamentos. Entonces, Sí. es delicado realmente de dónde obtenemos el agua, inclusive en la naturaleza. Pero por eso en el gran negocio del agua, porque vaya que el agua es un gran negocio, así te la venden. Exacto. Agua de la montaña del Everest, Sí, del monte Fuji. De manantial, dicen, agua de manantial. De manantial. Sí. Es una cosa que sí puedan tener un manantial, un ojo de agua de donde sacan su agua, de Evian o quien sea, ¿no? Sí. Pero no te dicen el proceso por el que lo pasan. Respecto a los fármacos, algo que debéis conocer es que un fármaco en sí se encuentra a concentraciones bajas y eso no es peligroso para la salud. Lo que preocupa a los expertos es que en un litro de agua no se encuentra solo un fármaco, se pueden encontrar varios, junto con otras muchas sustancias químicas diferentes. Todo esto interacciona entre sí y eso sí puede tener efectos perjudiciales para la salud. Claro. Porque por normas gubernamentales y de salubridad y todo, Sí. tienen que quitarle todos los microorganismos para poder vender estas aguas. Claro. Pero en los procesos que utilizan para eso, remueven todo lo demás. Remueven todos los minerales, casi todas ellas. Y también este proceso maquinario por el que pasa, también altera la estructura del agua. Y eso es a lo que generalmente le llamamos agua muerta. Y otro factor, no menos importante y todavía difícil de prever, es el efecto que tienen las píldoras anticonceptivas y las hormonas sintéticas en el agua de consumo. El agua que sale por el grifo hoy en día no tienes idea de todo lo que trae. ¿Qué trae? Está llena de cloro, de flúor, de residuos de medicamentos. Es increíble la cantidad de residuos de medicamentos que hay ahí. ¿Por qué hay residuos de medicamento en el agua? Porque mucho se tira ahí. Se tira todo tipo de cosas en el agua y luego en el procesamiento del agua tampoco se limpia todo por completo. También hay residuos, se llaman residuos de los desinfectantes del agua. Lo que hacen mucho las plantas de procesamiento de agua de todas las ciudades es desinfectan el agua. Una de las principales normas es que no debe de tener microorganismos, ¿sí? Y lo que utilizan son desinfectantes, es decir, químicos. Pero los residuos de estos químicos vienen en el agua. Sí. ¿Y qué hace eso al cuerpo? Distintos estudios han mostrado ya la presencia de peces de agua dulce con signos de intersexualidad, en los que se da la coexistencia de tejido testicular y ovárico en un mismo individuo. Este efecto no se debe solo al fármaco, a las hormonas sintéticas, sino a un efecto cóctel de la combinación de las hormonas sintéticas más las hormonas naturales, la progesterona o el estradiol, por ejemplo, que en las aguas residuales de grandes ciudades pueden alcanzar niveles muy elevados, y a la combinación de este cóctel con sustancias químicas sintéticas llamadas disruptores endocrinos, que son químicos que mimetizan el efecto de los estrógenos. Pero estos químicos lo que hacen es dañan las membranas celulares y las uniones entre las células, especialmente en el sistema digestivo. Lo que preocupa a los expertos es que en un litro de agua no se encuentra solo un fármaco, se pueden encontrar varios, junto con otras muchas sustancias químicas diferentes. Todo esto interacciona entre sí y eso sí puede tener efectos perjudiciales para la salud. El glifosato es uno de los químicos de los pesticidas más utilizados en la agricultura hoy en día. Y casi todos comen y beben glifosato. En el agua de la llave hay glifosato. Entonces, esto daña las paredes celulares, daña las uniones intercelulares y se ve como en el microscopio cómo se separan las células y se arrugan.
Okay. Y esto tiene implicaciones enormes. Entonces, no es nada más tomar agua, es también sanar nuestras células, nuestras membranas y uniones celulares, sanar nuestro intestino para que cuando ya se absorbe pueda utilizarse y la célula esté óptimamente hidratada y pueda tener todas sus funciones. Y esto obviamente tiene increíbles beneficios para todas las funciones de las células, del tejido y del órgano y todo el metabolismo del cuerpo. Entonces, es muy importante saber esto porque toda el agua que viene en la llave vamos a estar metiéndonos todos estos químicos. Es la realidad en la que nos encontramos. Ojalá viviéramos pues, en un mundo con un agua más limpia. Tenemos que gestionar esto y afortunadamente podemos hacer algo para mejorar. Entonces hay que evitar tomar agua de la llave. Para saber qué contiene el agua del grifo de vuestros hogares, podéis consultar las bases de datos que se publican oficialmente en cada país y en cada ciudad. Se va acumulando la cantidad de estos químicos, de estos pesticidas, de estos antibióticos, de estas hormonas, de todo lo que viene ahí. Y eso es lo que se ha encontrado hoy en día que tiene todas estas disrupciones en la salud. Si queréis beber agua de buena calidad, tenéis dos opciones: comprar agua embotellada o filtrar el agua del grifo. Idealmente, y especialmente importante para personas con determinadas patologías, como puede ser, por ejemplo, una dermatitis atópica de la piel, o la psoriasis, o el asma, o enfermedades alérgicas, o enfermedades degenerativas, o el cáncer. Idealmente, conviene filtrar el agua que consumís, la que bebéis o la que utilizáis para cocinar, la que vais a incluir en los alimentos, y también el agua con la que vais a lavar, a fregar o la que vais a usar para ducharos, porque las toxinas del agua se absorben también por vía cutánea, por la piel, y por vía inhalatoria, al respirar los vapores del agua caliente. Entonces, el agua potable, ¿puedo confiar en ella? El agua de grifo, perdón. Yo no. Tú no confías. Tú no sé. Beber agua embotellada es una alternativa, pero no la idónea, debido al efecto nocivo de los plásticos. Mira, yo soy muy sensible al agua y Sí. yo a veces noto la diferencia entre esta, la Bonafont, la Santa María, o sea, noto la diferencia. Y siento unas son que no puedo ni tragarlas y otras son un poco más fáciles. Y cuando tomo del filtro que tengo en mi casa, mi cuerpo dice, wow. Qué maravilla. En un estudio llevado a cabo por un equipo americano, un equipo independiente que no tenía intereses económicos, acerca de la calidad del agua embotellada, descubrió hasta 38 sustancias de bajo nivel, sustancias tóxicas de bajo nivel, y descubrió que en cada una de las 10 marcas de agua embotellada que se analizaron existía un promedio de 8 sustancias contaminantes del tipo productos industriales agrícolas, arsénico, nitratos, bacterias y DBPs. Vamos directo al agua embotellada porque, ok, ya dijimos que de la llave, un filtro es mejor, la ósmosis, que te dije, ósmosis inversa. Mire, yo siempre me voy más por un filtro porque esto nunca sabemos al 100%. No hay, yo nunca sé exacto qué sí trae, qué no trae, cómo fue filtrado, cómo no, la cantidad de minerales que tenga o no. Y lo más importante de estas que vienen en plástico, eso es que, voy a decir, posiblemente algunas liberan sustancias químicas dentro del agua que tienen efectos nocivos para la salud. A mí sí la verdad, igual es mi sugestión, igual no es científico, pero a mí sí me sabe a plástico cuando tomo agua en una botella de plástico. Sí. Y el elemento que más genera esto es cuando se calienta. Sí, es cierto, claro, lo traes en el carro o ahí. Si la dejaste en el carro una tarde y se calentó el coche, olvídalo. Pero esto es ya cuando la tienes tú, pero antes de que tú la compraste, ¿por dónde ha pasado? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Dónde estuvo? ¿Cómo fue el transporte? ¿Por dónde pasó? ¿Dónde se almacenó? Etcétera, etcétera. Lo más probable es que casi todas ya han sido calentadas más de lo normal. Claro, se transportaron en la carretera. Sí. Y se filtran ciertos elementos como los BPAs, el bisfenol S, etcétera, que son sustancias que se usan para el plástico para que esté brillosito, así bonito, que tienen muchos efectos negativos para la salud. Y uno de los principales tienen alteraciones en el sistema reproductor. Wow. Sí. Reproductor, sistema endocrino en general, se ha asociado con temas también del corazón, de diabetes, de cáncer, se han asociado estas sustancias que se filtran al agua. Cuando bebáis el agua embotellada, no debéis prestar solo atención a la pureza del agua. Tenemos otro problema añadido y es el del recipiente, el plástico.
La botella en sí. El plástico no es un material inerte como el vidrio. Se ha observado que el plástico va evolucionando, se deteriora y va liberando sustancias tóxicas al contenido, en este caso al agua. Y estas sustancias son del tipo de los disruptores endocrinos, mimetizadores de las hormonas. Además, pues se tira la botella de plástico y acaban los microplásticos. Sí. Lo que pasa, estamos hablando ahorita de los del plástico. Sí. Todo lo que pasa con el plástico es un desastre. Se dice que solamente el 1% de los envases de plástico se reciclan bien y más de una vez. Todo lo demás acaba tirado en algún lugar, se deshacen, se hacen los microplásticos, se lo comen todos los animales en el agua. Es un desastre natural enorme. Un desastre, sí. Y lo que no sabe la gente tampoco, porque cuando hablamos de filtros, para producir esta botella, que es de 1 litro, se usan 3 litros de agua para producir la botella de plástico. Lo triple. 3 litros para la botella. En la elaboración de la botella, se gasta lo triple de agua solamente para crear la botella. Fue en 1940 cuando Bayer y General Electric empezaron a utilizar el bisfenol A para endurecer los plásticos y hacer resinas epoxi, e incorporaron los phtalatos para hacer los plásticos más suaves. Un buen filtro que me va a quitar los químicos, los metales pesados, los microorganismos, los sedimentos, el cloro, el flúor, todo esto que le afecta a mi cuerpo. Estas sustancias, bisfenol A y phtalatos, pasan al contenido, al agua de la botella, y pueden tener efectos perjudiciales para la salud. La última que tú tomarías sería en botella de plástico. Sí. Es preocupante porque hasta niveles muy bajitos de estas sustancias tienen una repercusión a nivel hormonal. Pueden deprimir la función del sistema inmunológico, pueden aumentar la agresividad, la hiperactividad y las dificultades en el aprendizaje. Pueden producir una pubertad precoz, producir una disfunción ovárica o reducir la producción de esperma e incluso favorecer el crecimiento de las células cancerosas de la próstata. Se ha visto que el agua alcalina se absorbe más fácil en el cuerpo. El agua en las células se absorbe por una célula, que tenemos 70 trillones de células en el cuerpo. Una célula intercambia agua, mete agua, libera toxinas, etcétera. Se mete a través de difusión, que es por concentraciones, o por unos canales que se llaman acuaporinas. Son unos mini tubitos por donde entra y sale el agua rapidísimo. Y se sabe que si es más alcalina el agua, fluye más rápido el agua y entra más fácil a la célula. Y también el agua que es más alcalina tiene mayor concentración de calcio y magnesio. Eso es lo que le da la alcalinidad. Y el calcio y magnesio son uno de los minerales que más estamos deficientes y los necesitamos también para esta hidratación adecuada. Porque el calor y la luz solar aceleran la descomposición de los recipientes de plástico y el paso de estas sustancias mimetizadores hormonales al contenido del recipiente. Cuando haces las cuentas y lo que implica no solamente monetariamente, sino para la salud personal y para el planeta, vale la pena. Sí. Vale la pena. Y yo, haría esta invitación, ¿no? A que en los hogares inviertan en esto para la familia. Y en las empresas, una empresa que le ponga un buen filtro para todos los empleados, ¡wow! Por eso mi consejo es que no bebáis agua de botellas que hayan estado mucho tiempo almacenadas o a las que les haya dado el sol, y que no calentéis líquidos o comida en recipientes de plástico. O sea que un filtro es una muy buena inversión. Es una de las mejores inversiones. Yo con todos mis pacientes, en todos los talleres que doy, con toda la gente que trabajo, yo les digo, ok, si quieres invertirle algo para tu salud, es al agua. ¿Por qué? El agua es más importante que el alimento. Para un ser humano estar vivo, el nutriente número 1 que existe, primero que nada, es el aire, el oxígeno. Dejamos de respirar, unos minutos ya no estamos. El número 2 es el agua. Y ya de ahí viene la alimentación, el alimento sólido. Entonces, si vas a invertirle algo, inviértele por lo menos al agua que tomas. Si 2/3 partes de nuestro organismo son agua, sin duda cuidar el agua que bebemos o que incluimos en los alimentos es una cuestión de absoluta prioridad.